Vamos a ver lo que ha cambiado el dólar desde los años 70. Y así acaba todo. El mundo de cambios fijos se convierte en algo del pasado. A partir de aquel momento, el valor del dólar cambiará cada mañana, y no poco. Imaginemos las fluctuaciones del dólar desde 1971 como un viaje en una montaña rusa. Las cimas y los valles de nuestra montaña rusa virtual reproducen las subidas y bajadas en la cotización del dólar. Abróchense los cinturones, agárrense fuerte porque va a ser un viaje movidito. Comienza bien, sin mucho desnivel, es la época de los cambios fijos, el valor del dólar es estable. Llegamos a principios de los 70 y allá vamos, la primera devaluación del 12%, una ligera subida, el final de su convertibilidad y cuidado, de repente cae un 25%. El presidente Carter nombra a Paul Volcker como presidente de la Reserva Federal. Sube el tipo de interés a más del 20%. El valor del dólar comienza a aumentar un 25, un 50, un 100, un 150, un 200%. Es demasiado caro para todos. Hay que devaluar la moneda. Ese es el objetivo del Acuerdo del Plaza de 1985. Durante 2 años el dólar sigue cayendo, pero está demasiado bajo. Hay que revertir esa tendencia. En 1987 las mayores potencias firman los acuerdos del Louvre en París con el objetivo de estabilizar de nuevo el dólar, y funciona bastante bien durante los siguientes 10 años. Después llega la administración Clinton, que vuelve a subir su cotización hasta el 11 de septiembre de 2001, cuando la guerra de Irak y los bajos tipos de interés hacen que disminuya su valor. Intentemos explicar cómo se produjo uno de estos picos, por ejemplo el más alto. Corre el año 1979. La economía estadounidense no está muy boyante. El dólar se encuentra en su cotización más baja y la inflación bate récords con un aumento de los precios del 15%. El presidente Carter llama a este hombre, Paul Volcker, para que se ocupe de la Reserva Federal. Su misión, frenar la inflación. Paul Volcker llegó en una época horrible, a principios de los años 80, un periodo en el que muchos bancos centrales no conseguían acabar con la inflación. Subían los tipos de interés hasta llegar a un punto determinado y conseguían que la inflación bajara algo, pero luego volvía a subir. Era como cuando un médico te receta antibióticos, pero no te da los suficientes o te los tomas durante menos tiempo del indicado, y justo cuando parece que todo está resuelto, la enfermedad resurge con más fuerza, y entonces necesitas una dosis mayor de medicinas. La Reserva Federal tuvo que subir los tipos de interés hasta lo que Helmut Schmidt llamó el nivel más alto desde Jesucristo. Los bancos centrales tienen una gran arma para acabar con la inflación, y es el tipo de interés, el interés al que se presta el dinero en un país determinado. Los bajos tipos de interés estimulan la economía, pero también producen inflación. Por otro lado, cuando los tipos de interés son muy altos, la economía se lentifica y la inflación disminuye. El truco está en encontrar la medida justa. Por aquella época había una inflación bastante alta. Así que mi prioridad era frenar la inflación. Pero para conseguirlo, también había que hacer algo con respecto a la debilidad del dólar. De modo que desde 1981 hasta 1985, el dólar sube de forma constante mientras la inflación baja y la economía se lentifica cada vez más. Mientras tanto, la población sufre. Nadie puede hacer frente a unos tipos de interés del 20%. Los constructores estaban particularmente molestos, sobre todo porque el periodo anterior había sido bastante bueno para ellos. Así que, medio en broma, medio en serio, comenzaron a mandarme ladrillos a mi oficina. La gente le culpaba de sus problemas. Le paraban por la calle, le ponían un dedo en el pecho y le decían: «Usted es el culpable de que mi padre haya perdido su trabajo». O «Por su culpa no podemos vender nuestra casa». En 1984 el dólar está tan alto que los gobiernos deciden que ha llegado el momento de intervenir. Se organiza una cumbre internacional en el Hotel Plaza en Nueva York. Para los europeos la moneda estadounidense resultaba demasiado cara. No podían pagar en dólares las zapatillas Nike, los tractores Caterpillar o simplemente los barriles de petróleo. Todos esos productos eran demasiado caros. La única solución al problema era llegar a un acuerdo monetario o recurrir a medidas proteccionistas. Y ante la amenaza de un resurgimiento del proteccionismo, los estadounidenses se dieron cuenta de que tenían que llegar a un acuerdo con los demás países. Entonces la comunidad internacional decidió debilitar el dólar.
Habría otros picos en los años siguientes, pero la montaña rusa jamás alcanzaría aquellas cotas. Casi todos los picos coinciden con grandes crisis internacionales: la crisis de la deuda mexicana, la crisis financiera asiática, el colapso económico de Argentina, la burbuja de las .com. Teniendo en cuenta todas estas turbulencias y los altibajos a los que se enfrentaron los pasajeros, cabe preguntarse, ¿hay alguien al volante? Es decir, ¿quién controla el dólar en Estados Unidos? La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Y nuestro objetivo es comparable al del Banco Central Europeo o el Banco de Francia antes del euro, por ejemplo. Nuestro trabajo es favorecer la estabilidad de los precios y un crecimiento sostenible de la economía, además de mantener el sistema financiero lo más estable posible. El sistema de Reserva Federal está compuesto por 12 bancos, cuyos accionistas son los sucesores de aquellos grandes bancos locales del siglo XIX que recibieron permiso para emitir sus propios dólares. Esto convierte al Fed en algo singular, porque es prácticamente el único banco central del mundo que no es público, sino privado. Los bancos del sistema de la Reserva Federal, como este de Nueva York, están en manos de los bancos comerciales. Son propiedad de los miembros del sistema de la Reserva Federal. Pero debido a su organización, el gobierno es muy estricto y vigila su funcionamiento muy de cerca. El término que se utiliza es algo técnico, pero se podría decir que somos instrumentos del gobierno federal. Aunque seamos empresas privadas, el gobierno supervisa nuestro funcionamiento. Para producir billetes, el Fed tiene su propia impresora, la Oficina de Grabado e Impresión en Washington, que es una agencia gubernamental. Emitimos unos 8.000 millones de billetes al año, lo que supone unos 750 millones al día. Este lugar es tan importante para los estadounidenses que hay una pasarela desde donde los visitantes pueden ver toda la zona de impresión. En cuanto a las máquinas, no parecen muy nuevas. Algo que no nos sorprende dado que el dólar no ha cambiado de tamaño ni color desde 1929. La oficina de grabado e impresión produce 22 toneladas de billetes nuevos y crujientes todos los días que se distribuyen por todo el país. En Estados Unidos se usan mucho los billetes y el dinero en general. De hecho, 1 de cada 10 dólares es un billete real y palpable. Los otros 9 son solo números que bailan en los ordenadores de los bancos. Puede que 1 de cada 10 no parezca mucho, pero es el doble de la cantidad en circulación de libras esterlinas, yenes japoneses o euros, cuyos billetes nunca han supuesto más del 5% del total del dinero del país. Es más, al contrario de lo que cabría pensar, el número de billetes en circulación no se reduce, sino que aumenta, a pesar de la llegada de las tarjetas de crédito. El ciclo de transporte y procesamiento es constante. En un mes, decenas de miles de millones de dólares fluyen por el sistema. Hay dos razones que explican este uso particularmente intenso que los estadounidenses hacen de su papel moneda. La primera es exclusivamente interna. Aproximadamente el 15% de las familias americanas no tienen ninguna cuenta bancaria. Así que para muchas de esas personas, los billetes son la única forma de pago. Por eso, entre otras razones, el papel moneda es todavía muy importante, un bien que todo el mundo necesita. La segunda razón para la enorme cantidad de papel moneda en circulación se deriva del estatus del dólar como moneda internacional. Hay más de 777.000 millones de billetes en circulación, de los que más de 512.000 millones se mueven fuera de nuestras fronteras. La gran mayoría de los billetes que circula fuera del país se suele utilizar principalmente como moneda de ahorro
por aquellas personas que quieren tener un fondo en caso de emergencia. Razón por la cual hay que ser muy precavido y no hacer ninguna alteración de forma precipitada. El diseño de un billete es un proceso muy complicado. Nuestra primera preocupación es la seguridad. Queremos dificultar su falsificación y para ello superponemos el mayor número posible de parámetros de seguridad. Luego pedimos a los grafistas que creen dibujos o motivos que integren todos los elementos de seguridad. Suele ser un proceso muy largo. Acabamos de rediseñar un nuevo billete de $5 y todo el proceso nos ha llevado más de un año, lo que en realidad es poco tiempo. Atención, agárrense porque ahora el greenback, el billete verde, ya no es totalmente verde. Se ha añadido un poco de color. Estamos en la ceremonia de presentación del nuevo billete de $5. La casa del fondo perteneció a Abraham Lincoln, el padre del billete de $1. Introdujimos la nueva serie de billetes de color en el año 2003. El nuevo billete de $5 combina nuevos parámetros de seguridad. Como saben todos, no es necesario cambiar los billetes antiguos de 5 por los nuevos, porque la Reserva Federal no ha anulado los viejos billetes y no piensa hacerlo. En solo unos minutos, será un honor para mí gastar mi primer billete de $5 para ponerlo oficialmente en circulación. Veamos, ¿qué puedo comprar aquí? Bueno, aquí tenemos un libro sobre grandes discursos. Estupendo. Creo que tengo un billete de 5 nuevecito por aquí. ¿Ah, sí? Sí, aquí está. Con nuevos parámetros de seguridad. No seamos duros con ellos. Solo son funcionarios del gobierno, no actores profesionales. El hombre en primer plano es un representante de la Reserva Federal. El que está justo detrás de él es del Servicio Secreto, un cuerpo de policía altamente especializado que tiene dos misiones principales: proteger al presidente de Estados Unidos y al dólar. En otras palabras, su función es defenderlo de los falsificadores. La mujer de la izquierda trabaja para el Departamento del Tesoro. Es la cajera de Estados Unidos y su firma es la que figura en los billetes de $5. Y a continuación, para los niños y sobre todo para los que nos ven desde casa, les ofrecemos una rápida lección sobre detección de falsificaciones. ¿Quién conforma la primera línea de defensa contra los falsificadores? Tú. No, vosotros. ¿Qué es lo primero que hay que hacer para saber si un billete es falso? Mirarlo a contraluz. Mirarlo a contraluz. En el billete nuevo hay 2 filigranas. Un gran 5 y una columna de 5 pequeñitos. Eso es lo que tenéis que buscar. Las falsificaciones introducidas con éxito en el sistema ascienden a unos $61 millones. Y aunque parece mucho, en realidad solo es el 1% de todo el dinero en circulación. ¿De qué clase están hechos? Esa es una gran pregunta. Usamos una fórmula secreta, pero se podría decir que más que papel es un tejido, y aún así su duración es limitada. La vida media de un billete está entre 2 y 5 años. Como todas las grandes estrellas internacionales, el dólar tiene su único y distintivo estilo, un estilo propio. Pero ¿por qué resulta tan llamativo, tan efectivo visualmente? ¿Cuál es su secreto? En primer lugar, el color es muy importante. Y luego están todos los demás símbolos. Es como si cada billete contuviera un pedazo de historia viva de Estados Unidos y de filosofía americana. Así es, los dólares americanos estimulan nuestra imaginación porque están cubiertos de símbolos misteriosos, supuestamente masónicos, que datan de los comienzos de la Revolución Americana. El revés del billete es lo que más llama la atención de la gente en lo que se refiere a los símbolos. En la cara del billete tenemos a George Washington, el primer líder de la nación, que además era masón. Así que se podría decir que hay una referencia masónica en esa parte del billete. Pero el envés resulta mucho más misterioso hasta para los americanos. En el envés aparecen las dos caras del gran sello de Estados Unidos. El diseño del sello del siglo XVIII corrió a cargo de un comité en el que se encontraban Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin. Son muchas las personas que creen que el sello y los símbolos tienen significados ocultos. Muchos cuentan las plumas del águila. Son 33. Según los partidarios de las teorías conspirativas, 33 es el número exacto de grados presentes en el rito masónico escocés, el rito antiguo y aceptado, bastante conocido en Estados Unidos.
También hay personas de ideología de extrema derecha que ven en esta coincidencia implicaciones siniestras, incluso pruebas de una gran conspiración de la élite para hacerse con el dominio del mundo. Sin embargo, entre los 56 hombres que firmaron la Declaración de Independencia, solo 9 eran francmasones. George Washington y Benjamin Franklin, por ejemplo, pero no así Thomas Jefferson o John Adams. No creo que existiera ninguna conspiración de los masones para manipular la Revolución Americana, sino simplemente que los ideales de la Revolución, como los de la francmasonería, se inspiran en la misma fuente filosófica, el siglo de las luces. La inspiración estética para el diseño del billete verde deberíamos buscarla más bien en algo que muchos de estos hombres del siglo XIX compartían: un aparente interés por el esoterismo, la simbología cristiana e incluso la egiptología, como parece corroborar la cara frontal del Gran Sello. La Gran Pirámide es un símbolo de longevidad, de permanencia. Las pirámides siguen en pie después de muchos siglos, y los padres de la patria querían eso mismo para Estados Unidos. Por lo que respecta al ojo que hay en su vértice, es un símbolo muy antiguo que nace cientos de años antes y representa a Dios, que protege a la nueva nación americana. De hecho, el dólar está tan ligado a Dios que es la única moneda del mundo occidental que pide explícitamente su protección. En ella aparece el famoso lema "In God we trust", en Dios confiamos, que tanto intriga a los extranjeros. El pueblo americano siempre ha sido muy religioso. Es una realidad que todos los gobiernos han tenido siempre en cuenta. En 1861, cuando estalló la Guerra Civil, un pastor de Pensilvania escribió una carta que luego se hizo muy famosa al secretario del Tesoro, un hombre llamado Simon Chase. En ella decía más o menos: oiga, el país está enzarzado en una terrible guerra fratricida. Es evidente que necesitamos ayuda de la divina providencia. Necesitamos la ayuda de Dios, de modo que le pidió que apareciera el nombre de Dios en alguna parte. El secretario del Tesoro encargó a un funcionario que escribiera varios lemas, aunque ninguno de ellos era el actual. Se los mandó a Chase y este, después de estudiarlos, propuso el que acabaría inscribiéndose en los billetes: En Dios confiamos. A finales de la década de 1930 comenzó a aparecer en todas las monedas estadounidenses, y en 1957 también estaba en el papel moneda. Primero en el billete de $5 y más tarde en todos. Así que ahora, algo más de 50 años desde que apareciera por primera vez en los billetes, no solo está en todas las monedas y en todo el papel moneda, sino que además es el lema de la nación. Como nosotros solemos decir, solo nos fiamos de Dios. Los demás deben pagar en efectivo. El verdadero dólar, sin embargo, el que tiene mayor influencia, no es el billete verde. El verdadero dólar es el electrónico, el que solo existe virtualmente en los ordenadores de los bancos y se puede transferir de forma instantánea a cualquier lugar del planeta desde salas como esta. Estos ordenadores se usan solo para comprar y vender dólares las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en nombre de grandes empresas, instituciones financieras, inversores o meros especuladores.